Hola, bienvenido aquí al podcast en Salud Mental, Análisis con Calle. Nos encontramos en la ciudad de Chiclayo, la capital de la amistad, la ciudad del Papa. ¡Buenísimo! Entonces, ahora vamos a hablar justamente de un tema en salud mental que es para ti, para la familia, y que en ya nos ponemos muy modo serios, que es la ansiedad. Ansiedad y salud mental para los jóvenes, para los adultos, porque ¿quién no ha sentido un dolor en el pecho y como que no sé qué hacer? Quiero sentir un nudo en la garganta y necesito botarlo, pero no tengo que ir, o que me suda la cabeza, la frente, las manos, pero necesito hacer algo hasta que hago algo y ya, pasó. Pero hay cosas que tenemos que evaluarlo, entenderlo para ti, querido público. Y hoy nos está acompañando justamente un gran amigo y un gran colega que es Albert Navarro. Albert, bienvenido aquí al podcast. Gracias, Ricardo. Wow, se siente mucha vibra. La vibra, la energía, el vive. Sí, voy a tratar de empatarme un poquito porque te veo bien alegre. Pero ¿Que estás en Chiclayo? Sí, acá se siente mucho el calor, muy bonito realmente. Y sí, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de ansiedad. Encantado de estar aquí. Gracias a ti, Albert. Albert es un capo en el tema de la materia, es un psicólogo terapeuta. Y Albert, mira, hay que empezar con la clave y el mito, ¿no? O sea, realmente, Albert, cuando escuchamos la palabra ansiedad y escuchamos en la televisión, en la radio, los supuestos expertos opinólogos, o sea, ¿qué es la ansiedad y cómo podemos decir, oye, yo tengo ansiedad? O veo a una persona y digo, oye, sí, tiene ansiedad. O ¿qué pasa para que una persona tenga ansiedad? Bueno, realmente todos experimentamos eso que llamamos ansiedad. Es normal. Sí, es totalmente normal. La ansiedad, vamos a decirlo en términos muy concretos, es una forma de responder al mundo. Ok. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, no quiero sentir ansiedad o odio la ansiedad que desaparezca de mi cuerpo, es algo que no va a pasar nunca. Pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer? Entonces, la ansiedad básicamente, digamos que es un problema cuando esta, digamos, se desregula, cuando aparece en momentos que no tiene que aparecer, o cuando simplemente de repente se vuelve persistente ante incluso la búsqueda de un control, ¿no? Que vamos a solo profundizar un poquito más. La ansiedad es, primero, que es parte de nuestra vida. Totalmente. O sea, si yo estoy con mis amigos, es parte de mi vida. Si estoy con mi pareja, es parte de mi vida. Entonces la ansiedad también es parte de uno, es inherente al ser humano. Totalmente. Es parte de vivir, es sentir ansiedad. O sea, si no sintieras ansiedad, básicamente es como que no estarías viviendo. Ok, entonces, ese es un gran detalle porque a veces nos han enseñado a decir, oye, quítame la ansiedad, pero es de uno. Entonces, si la ansiedad es de uno, ¿por qué se vuelve un problema? Porque la gente dice, pero estoy ansioso, necesito ayuda, auxilio. Entonces, ¿por qué se volvió un problema la ansiedad? Bueno, ese es un problema o es una pregunta bien difícil de responder, quizás si es que quiero abarcar un contexto más amplio, pero voy a intentar resumirlo en 3 cosas. La primera es que actualmente vivimos en un contexto muy cambiante. ¿Y qué significa? Significa que como todo cambia y todo acelera tan rápido, cada vez aumenta la incertidumbre o la búsqueda de certeza. Entonces, cuando uno no tiene certeza de qué va a pasar, simplemente va a estar como que buscando qué hacer o cómo responder a tal o cual cosa. Lo segundo, tal vez que te diría, es que también vivimos en un contexto, en una cultura de mucho rendimiento. Es decir, la sociedad busca constantemente el rendimiento, que las personas constantemente muestren su mejor versión, lo cual en primera instancia no es un problema, pero digamos que se vuelve tan rígido que las personas simplemente estamos como atrapados. Y también podríamos decir que estamos en una sociedad donde hay mucha información. Es decir, antes tú te preocupabas por algo que de repente te pasaba en casa o le pasaba a tu mamá, a tu vecina, pero ahora te preocupas por lo que pasó en China, ¿no? Ahora te preocupas por lo que pasó de repente incluso en la otra parte del mundo, o simplemente de algo que pasó hace mucho tiempo, pero como te enteraste, ya forma parte de tu preocupación. O como las elecciones en el Perú, o un tema claro. Para la política que siempre es cambiante acá en este país. O sea, tú te imaginas, por ejemplo, a la gente que no vota por un partido político, que no sepa la respuesta hasta que, digamos que no exista medio de comunicación, que no la sepa hasta que realmente se publique en un periódico como antes, digamos que la persona no viviría pensando quién ganará o no ganará. Pero ahora, como tenemos las redes sociales, tenemos la tecnología, constantemente la información nos bombardea y estamos así, pensando qué pasará, qué hará nuevamente. El nuevo TikTok, la nueva tendencia. Exacto, eso estará así. Nuestra vida pasa así también.
pasa así constantemente revisando y obviamente eso también aumenta esta sensación de que la ansiedad pues se descontrola, ¿no? Ok, entonces, qué oportuno decir que la ansiedad sí es normal y frecuente en el ser humano. El malestar puede ser una de sus causas, la misma exigencia del entorno y etc. Te comparto un poco, Albert, desde mi experiencia, mi vivencia. Muchas veces, bueno, yo trabajo y algún momento en mi vida yo ya lo dejé, ya pasé el proceso también, pero era del que se comprometió un montón de cosas, ¿no? El lunes tengo que hacer esto, martes esto, miércoles, jueves, viernes, sábado, mi vida como que no, tenía un montón de cosas y llegaba a un punto donde decías, oye, tengo que hacerlo porque creo que es lo correcto, ¿no? Producir, actuar Claro. y etc. Pero bueno, ahorita yo entiendo ya también por la edad y los golpes de la vida que, bueno, no todo, hay cosas que son urgentes y son prioritarias. Entonces, la ansiedad sería eso, siempre estar creyendo que todo es urgente o que todo es emergente. Un problema de ansiedad sería en todo caso, ¿no? Ok. Un problema de ansiedad. La ansiedad, para, digamos, organizarnos nuevamente, tendría que ver con una respuesta natural ante una exigencia natural, ¿no? Pero cuando esta ansiedad permanece elevada, intensa, cuando esta ansiedad de repente o aparece cuando no debería aparecer, ya es un problema. En el caso que me comentas, ¿no? Es decir, justo va con lo que te decía. Tenemos un contexto que nos exige y aprendemos a exigirnos bastante. Y eso de pronto es algo que a veces no nos damos cuenta. Pero es importante saber que a veces justamente notar ese tipo de contexto nos permite a nosotros decir, creo que estoy yendo más de lo que necesito. Ajá. Necesito descansar, necesito una pausa y en esa pausa muchas veces está la facilidad para poder regular esa ansiedad y poder contactar con otras sensaciones, con otros estímulos o con experiencias que me den lo opuesto que esté experimentando mi cuerpo en ese momento. Y ahí hay un punto interesante, ¿no? Si la ansiedad es normal y etc., y estamos creando los conceptos que puede ser un problema como tal, ¿y qué pasa con esas personas que a veces escuchamos en la consulta o en los medios por ahí, o en el vivir el día a día de qué tipo, pero yo tengo algo acá en la cabeza que me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta y todo me da vuelta y todo me da vuelta y no me lo puedo sacar? Y es como que, oye, lo tengo aquí, pero acá no me suelta, no me deja, o sea, entonces no es entorno, o también puede ser algo interno, cognitivo, que... Ok, la ansiedad al ser un tipo de respuesta no es una respuesta solamente fisiológica, es una respuesta que vamos a experimentar a nivel corporal, ¿no? Por eso digo que es fisiológico, pero también a nivel cognitivo. O sea, van a aparecer pensamientos, sobre todo pensamientos anticipatorios, ¿no? Que son cosas que tengo que hacer o cosas que van a pasar. Y normalmente son pensamientos de tipo catastróficos, ¿no? El problema de ansiedad se manifiesta con una respuesta corporal, fisiológica, con una respuesta cognitiva y también con una respuesta de tipo motora, ¿no? Que podemos denominar algo de conductual. En realidad, si queremos ser más justos con la ansiedad para poder describirla, serían estos tres niveles, ¿no? Ok, me llama mucho la atención que dices el pensamiento catastrófico. ¿Qué es eso? ¿Que va a pensar que se le va a acabar el mundo? ¿O qué? Sí, el pensamiento catastrófico podemos definirlo como aquel pensamiento que tiene como contenido ideas, digamos, negativas, anticipatorias de que algo malo va a pasar. Por ejemplo, no sé, de repente diste un examen y de pronto entregas el examen y dices, wow, creo que voy a jalar. Y hasta ahí de repente podría tener cierta claridad si es que por ahí sientes que no estudiaste. Pero de pronto viene otro pensamiento que te dice, voy a repetir el ciclo, me van a botar de mi casa, me voy a pelear con mi papá, nadie me va a querer, voy a vivir solo, me voy a morir. Comienza a escalar. El pensamiento catastrófico o el pensamiento de contenido catastrófico es un tipo de pensamiento que es negativo en sí mismo por los efectos que anticipa, pero que también, como si fuera una bola de nieve, va trayendo más ideas catastróficas, va sumando. Entonces, imagínate, es como una película, es como que tú veas una película todo el día o por mucho rato donde tu vida está pasando por episodios difíciles, ¿no? Catastróficos, para la redundancia. ¿Y eso cómo se sentiría en el cuerpo? Con alteración, evidentemente, ¿no? Tu corazón se podría acelerar, comienzas a sudar, comienzas a hiperventilar. Y conductualmente lo que harías de repente podría ser que estés moviéndote, ¿no? Con así de un lado para otro, Sí, rascándote. atento a cualquier estímulo del Exacto, momento, ¿no? ¿no? Entonces la gente puede ver por tu comportamiento que estás pasando por un episodio de ansiedad quizás desregulada en ese momento. He visto que hay personas que a veces cuando están en estos cuadros, por favor corrige, son cuadros ansiosos, episodios ansiosos, que empiezan a morderse las uñas, a rascarse el cabello. He visto pacientes inclusive que se sacan los vellitos del cabello o de cierta parte, otros que se rascan constantemente. Es un indicador también, entonces. Sí, podemos incluirlo dentro de los indicadores de ansiedad en la parte motora o conductual, ¿no? Esto de rascarse, sobarse, arrancarse, comerse las uñas. Lo que pasa es que esto también tiene una función. En psicología, en salud mental, es importante entender la función de los comportamientos. Ok, la función de la conducta. Exacto. Ya. Estas conductas que
aparentemente no tienen sentido, ¿no? Porque uno dirá, ¿qué sentido tiene que alguien se coma las uñas? Porque no te alimenta, evidentemente, ¿no? No, bueno, no. Pero el sentido puede ser en muchas circunstancias de que esto permite de alguna forma que el cuerpo se regule. En su intento de sobrevivir a la intensidad de la carga emocional, puede ser que el cuerpo se comience a regularse a partir de ciertas formas de tocarse o de sobarse, incluso hasta de lastimarse, ¿no? Porque hay personas que pueden llegar a golpearse o arañarse con cierta fuerza e intensidad, que eso también puede producir cierta sensación de que el dolor físico puede, entre comillas, reemplazar al sufrimiento emocional, por así decirlo. Entonces, son formas de... Qué paradójico, ¿no? Si somos personas que de pronto en el típico caso que me dicen, ¿no? O sea, estoy sufriendo psicológicamente o internamente, pero necesito dolor para aliviar otro dolor. Sí, realmente es extraño, pero es parte de la naturaleza humana y también es parte responsable de poder conocernos, sin juicio siempre, ¿no? Porque a veces las personas podemos tener cierto temor porque se nos ocurren cosas raras o nos damos cuenta que hacemos cosas extrañas o contradictorias, pero eso justamente es parte de conocernos. Ahora, no te digo que todos los casos es así, porque en psicología o en salud mental algo que es muy importante es que cada cosa debe ser analizada individualmente. Las personas podemos tener hermanos gemelos, ¿no? Podemos parecernos mucho a alguien, podemos tener amigos de toda la vida, pero aunque pasemos por lo mismo, cada persona reacciona de forma diferente. Entonces no habría de esos 5 tics para calmar la ansiedad en general o esos populismos que se dicen. Lo tocaría con muchas pinzas. Con muchas pinzas. Sí, porque existen recomendaciones, por ejemplo, que podrían servirte de forma preliminar, es decir, que podrían ayudarte a regular, digamos, estados de ansiedad iniciales que son genéricos, por así decirlo. Pero si, por ejemplo, tengo una persona que es resistente a esto, que, por ejemplo, persiste en experimentar la activación de la ansiedad en diferentes circunstancias y le cuesta retornar a un estado base o un estado basal, pues lo más recomendable es que acuda con un especialista, que le haga una evaluación individual y con todo lo que los psicólogos pues suelen hacer en este caso. Solamente trabajamos, ¿no? Oye, ahí van a una parte que justamente a veces cuando escucho en las redes, y creo que a veces es un mito que la gente nos hace creer, ¿no? Si yo tengo ansiedad, necesito fármacos o medicamentos para poder aliviarlo. Inclusive hay gente que se automedica, ¿no? Yo he visto alumnos, colegas y ciertas personas que cuando llegas y dices, y de frente, ¿no? Psicólogo, yo tengo ansiedad. Mi diagnóstico es tal, tal, tal y consumes tal pastilla. Y tú digo, ¿quién es el psicólogo? ¿Tú o yo? No, o sea, y no queda claro. Entonces, ¿pero qué pasa con esas personas que inclusive ya llevan el medicamento? O sea, ¿es correcto? O a veces inclusive hay gente que me dice, no, es que yo no creo en eso de la ansiedad porque yo no necesito, porque los medicamentos van a hacer que me malogre mi cuerpo por toda mi vida y me voy a condenar y etc. Entonces, y creo que uno es loco, ¿no? Pero no somos locos. Entonces, o sea, ¿qué está pasando entonces con el tema del medicamento? Es una pregunta que podría mover ciertas fibras, creo, porque, a ver, los medicamentos cumplen una función y básicamente es intervenir a nivel del cuerpo, evidentemente, a regular ciertos estados, pero la ansiedad, como te mencioné hace un momento, no es solamente lo que se siente en el cuerpo, es también lo que piensas y es también lo que haces. Entonces, los medicamentos jamás deben ser automedicados, valga la redundancia, ¿no? No deben ser, es decir, voy a la farmacia, a veces tenemos esa mala costumbre, ¿no? Me duele la cabeza, voy a la farmacia, deme esto, y confiamos ciegamente en quien nos vende. Yo no sé si esa persona estudió algo de farmacia, si es algún tipo de persona que tiene experiencia, ¿no? Porque yo estoy seguro que alguien que va a una farmacia, esa persona recibe consultas de todo tipo, desde una diarrea, una fiebre, hasta algo que ni siquiera puedo imaginarme el nombre. Pero volviendo al tema, ¿no? Primero, no se me automediquen, por favor, es importante que no lo hagan, siempre con la supervisión de un especialista, tanto cuando van a iniciar un tratamiento, tanto cuando lo van a dejar también, ¿ok? Bueno, pero retomando, la ansiedad como problema no se trabaja únicamente, digo únicamente porque podría darse casos donde sí se requiera la intervención de un fármaco o un psicofármaco para ser más exactos, pero no necesariamente. De hecho, la mayoría de problemas de ansiedad, incluso aquellos llamados crónicos, se resuelven con psicoterapia. Y la psicoterapia básicamente es un tipo de intervención conductual, es decir, que las personas tienen que hacer cosas, ¿no? Hacer cosas, modificar hábitos, modificar formas de responder a los estímulos que normalmente le producen ansiedad. Y eso, a diferencia de los fármacos, es mejor porque cuando tú trabajas algo desde la psicoterapia, aprendes una habilidad. Y cuando tú aprendes una habilidad, nadie te la quita. A cambio, los fármacos te pueden ayudar a reducir cierta sintomatología, pero te quitan el fármaco y te quedas desprovisto de habilidades. No hay libertad. Y puedes recaer, exacto. Te quedas como que aprisionado a tomar medicinas y eso pues es bastante triste porque puedes tomarlas toda tu vida. La ansiedad podría estar, no sé,
no sé si la palabra asociada, relacionada con personas que tienen poco entrenamiento en habilidades sociales, en el manejo conductual, en preocupación, porque buscamos justamente que la ansiedad, como tú dices, ¿no? O sea, es parte de... Pero ¿qué pasa con estas personas que, oye, sus habilidades sociales, comunicativas, personales, de manejo de grupos son mínimas o no desarrolladas, ¿no? O sea, es más propenso a su riesgo. Bien, en salud mental no buscamos o no hablamos necesariamente de causas lineales, sino de factores de riesgo. Okay. Un factor de riesgo básicamente es una situación o una característica del sujeto o del ambiente que de alguna forma contribuye a que aparezca algo con más o menos probabilidad. En los casos de ansiedad o los problemas de ansiedad, la causa también es multifactorial justamente, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, factores derivados de un componente genético, es decir, si mi papá y mi mamá tuvieron ciertas características biológicas respecto a cómo responden a los estímulos de la vida, pueden también transmitirme, quizás con cierto porcentaje participa, ¿no?, en mi forma de responder, en mi temperamento, vamos a llamarlo así, ¿no?, lo que formaría parte de mi personalidad. Pero no es suficiente. También se requiere justamente incluir aquellas variables del contexto, como por ejemplo el estilo de crianza. Y muchas veces los estilos de crianza también forman personas ansiosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, un caso usual suele ser esos estilos de crianza sobreprotectores. Es decir, familias que que cuidan demasiado a los hijos, no salgas, o el niño quiere caminar, no vayas por allá, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Entonces, no te de pareja, no, tampoco. Nada. Entonces, ni te cases, nada. Nada. Entonces, lo que hace la persona básicamente es aprender a tener miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción muy asociada con la ansiedad. Entonces, así podemos enlistar diferentes circunstancias, ¿no? También puede ser que tú provengas de una crianza bastante funcional, bastante tranquila, pero lamentablemente en la vida te pasaron cosas que a veces uno no puede lidiar, ¿no? Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de problemas de ansiedad, no solo nos referimos a esto que llamamos sobrepensar o a esto que llamamos la taquicardia, porque eso específicamente se refiere al trastorno de ansiedad generalizada y al trastorno de pánico. Pero también tenemos la fobia específica. Mucha gente tiene problemas de fobia específica y eso también es un problema de ansiedad. Es decir, tengo miedo, por ejemplo, no sé, a los cuartos cerrados, a los ascensores, a las aves o algún tipo de estímulo específico. ¿Y qué significa que tengo una fobia? Es decir, que cada vez que ese estímulo está cerca de mí, voy a comenzar a despertar sintomatología ansiosa, ¿no? Y muchas veces es irracional, porque uno puede decir, ¿por qué alguien le puede tener miedo de repente a los gatos? Pero evidentemente hay una historia que justifica justamente la adquisición de ese miedo. ¿Quién sabe? De repente fue atacado de niño por un gato y ese miedo se quedó condicionado, se quedó como una forma en su parte interior, vamos a llamarlo así, y que cada vez que aparece el estímulo, pues comienza a activarse. Eso requeriría psicoterapia, por ejemplo. Claro. Ahora, hay que hablar de esa forma o parte de la ansiedad, Albert, que justamente tú estás aclarando bastante. Ahorita hemos hablado de aquella que es circunstancial, normal, que nos puede pasar a todos. Entonces ya te queremos hablar de que todos en cierta parte tenemos ansiedad. Pero cuando la ansiedad bloquea, ok, ahí es un poco alarmante o preocupante, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaría cuando ya hay ciertas conductas o personas que viven experiencias frente a la muerte, frente a un episodio X, o que están preocupadas porque algo pasó? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Yo me voy en la carretera, no sé, de Chiclayo, Lima, en mi carro, etc. Y ¡pum! Un accidente. Pero sobreviví. Claro. Pero la persona que estaba a mi lado vi cómo falleció. O de pronto víctima de un robo, ¿no? Ahorita estamos con esta temática de delincuencia. No estoy caminando por una esquina o una zona X y de pronto me agarran la mochila, me golpean y etc. Y hay personas que pasan los días o inclusive las horas y todavía lo recuerdan, y cuando lo recuerdan se sienten mal. Sí. Entonces esto es mi parte. Sí, digamos que es el mecanismo bajo el cual funcionan los problemas de ansiedad. Quizás lo que me estás tratando de decir es lo que llamaríamos una experiencia traumática de repente, ¿no? Es decir, yo por azares de la vida pasa que me veo involucrado en un robo, en un accidente, una situación que nadie espera pasar, y a partir de ahí comienzo a tener recuerdos o experimentar activación del cuerpo cada vez que de repente me pongo cerca a una situación que me hace recordar eso, ¿no? Eso, por ejemplo, técnicamente, si queremos ser bastante así precisos, actualmente ya no forma parte de los problemas de ansiedad, no forman parte de una familia diferente que se llamarían problemas del estrés. Ok.
¿sí? Ok, claro. Pero el mecanismo de adquisición es muy similar. Yo les diría que incluso es el mismo. La persona se expone o ante una situación que exacerba y pues te quedas con la huella, ¿no? Con la huella del evento, ya sea con recuerdos, con activación del cuerpo y demás. Pero eso sí requiere también una intervención clínica especializada. Entonces, ahora viene un punto importante aquí, que es el espacio publicitario. Te comento, Albert, que este podcast de salud mental llega gracias al Centro de Laboratorio Biotest, su sponsor Juan Vilches y la de Siempre Burger. Cuando hablamos de Biotest, es un centro de laboratorio justamente para los mejores exámenes médicos en salud que tú puedes tener acá en Chiclayo, Lambayeque. Y la de Siempre Burger, cuando vengas con tu pareja y etc., amistades acá a Chiclayo, te vas a las musas, ahí vas a ver grandote la de Siempre Burger y te comes una real hamburguesa de las mejores. Ya van décadas acá en Chiclayo, Lambayeque, y hacen posible que este proyecto sea una realidad, porque salud mental ya no es un tema de solamente psicólogos. Salud mental ya es transversal, ya es general, y gracias a estas empresas y a su responsabilidad social hacen que esto sea posible. Entonces, Albert, pregunta del millón, del debate, lo que a veces decimos que sí, que no. La ansiedad, ¿en dónde más prevalece? ¿Varones? ¿Mujeres? En términos de estadísticos, los problemas de ansiedad suelen ser más frecuentes en mujeres, pero también hay que analizarlo con mucho cuidado, porque Cuéntame eso. wow, aquí hay que hablar, por ejemplo, cómo se crían las mujeres y cómo se crían los varones. Es decir, voy a explicarlo de esa forma. Existen dos tipos de problemas: problemas internalizantes, ¿ok? Y problemas externalizantes. Incluso un tercer grupo, problemas atencionales. Así lo suele organizar la Organización Mundial de la Salud normalmente, cuando hace sus estudios así de salud mental. Los internalizantes son aquellos problemas que uno los siente adentro, vamos a llamarlo así. Los externalizantes son aquellos problemas que se manifiestan porque los puedes ver, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que tiene problemas de conducta, que rompe cosas, que roba o que agrede, es un problema externalizante. Pero un adolescente, por ejemplo, que está deprimido, que siente cosas dentro de su cuerpo, sería un problema internalizante. Un adolescente o un niño o un adulto que tiene quizás problemas de concentrarse sería un problema atencional, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué te hago esta explicación? Porque en temas de varones o mujeres influye muchísimo la crianza. Y como se cría una niña y como se cría un niño es muy diferente. Las niñas normalmente crecen bajo un estilo donde aprenden a internalizar sus problemas, por así decirlo, y no pasa nada, entre comillas, ¿no? Y los varones aprenden a externalizar sus problemas. Okay. De ahí que tenemos, por ejemplo, que es más frecuente que los varones tendamos a usar la violencia. La agresión, y las mujeres es más probable que tiendan a aguantarse, ¿no? Aguantarse o quizás llorar o angustiarse, pero como que digamos, la sociedad no castiga eso, pero sí castiga al hombre que llora, al hombre que manifiesta cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mucho influye el género, por ejemplo, en estas circunstancias, ¿no? Entonces, es por eso que en cierta medida es más común y es más frecuente ver que los problemas de ansiedad y depresión suelen manifestarse más en mujeres. Pero también puede darse que muchos problemas estén en los varones, pero no sean diagnosticados, es decir, sean situaciones subclínicas y requieran que no se pasen pues de forma tan ligera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿había cierta implicancia o relevancia en la etiqueta social o la imposición o el género que se le da tanto a varón y a mujer en los diagnósticos como en la ansiedad? Totalmente. Y no solo en la ansiedad, en realidad en muchos diagnósticos, en depresión, en alcoholismo. Te pongo un ejemplo concreto. Si un varón, por ejemplo, va a la consulta psicológica y llora por algo que está contando, es más proclive a que un especialista de repente lo pueda diagnosticar con depresión, porque dice, los hombres no lloran. Y si llora es porque algo grave le está pasando. Pero si una chica va a consulta y con la misma situación y llora, probablemente sea un poco más tolerable que llore, porque dice, bueno, las chicas normalmente lloran, son sensibles, ¿no? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, prejuicio ahí, ¿no? El prejuicio de género, los sesgos de género o los estereotipos de género influyen bastante, no solo en el diagnóstico, en la forma en la cual yo entrevisto, yo pregunto, en la forma en la cual, en la vida cotidiana, como personas que somos ciudadanos, también cómo nos interactuamos con los demás. Pero eso es un tema también bien lindo de conversar y ojalá que también lo comentemos en otro momento. Por ahí la gente va a comentar que venga otra vez nuevamente Albert y hacemos la entrevista como tal. Entonces, ya estamos entendiendo que hay una mayor prevalencia estadísticamente en el sexo femenino. Correcto. Y si habláramos en edades, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, depende de la condición, el estado civil, el país, porque si hablamos de Latinoamérica, bueno, Latinoamérica
es rey en muchos de esos problemas, ¿no? Pero Sí. hablemos en edades como tal. Lo que pasa con las edades es que cada edad tiene un grupo de ansiedad más o menos específico o dominante, pero si queremos englobarlo, es más posible que pasen los problemas de ansiedad o es más vistoso en niños y adolescentes. El adulto normalmente también experimenta ansiedad y depresión, pero digamos que esta ansiedad se camufla con las obligaciones del día a día, con el trabajo, con los estudios, con las responsabilidades. Así que digamos que pasaría a un segundo plano, por eso que se hace más vistoso en niños y adolescentes, ¿no? Los niños, por ejemplo, tienen problemas de ansiedad por separación. No hemos hablado del tema, pero es muy frecuente los problemas de ansiedad por separación. Tenemos, por ejemplo, las fobias específicas, ¿no? Es más probable que un niño, por ejemplo, le tenga miedo a algo a que un adulto, por ejemplo. También podemos tener casos de... En los adultos, por ejemplo, un problema de ansiedad más frecuente son los trastornos de pánico o los ataques de pánico, que básicamente hace referencia a la situación en la cual la persona comienza a sentir que se muere o piensa que se muere a partir de que su corazón se acelera, ¿no? Estas personas suelen visitar servicios de cardiología con mucha frecuencia. El médico siempre le dice, usted vaya a psicología, usted no tiene nada del corazón y cosas Y así, eso, ¿no? eso no sería somatizar, cuando hay personas que dicen, pero doctor, tengo algo, y se ha sacado exámenes y etc. No hay nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? A ver, puede ser lo que dice somatizar si lo vemos desde el concepto de estrés, porque la familia de estrés tiene otro tipo de problemas y la familia de ansiedad tiene otro tipo de problemas. Pero también puede ser el caso de un problema de ansiedad por pánico, que como le digo, básicamente es que se experimenta una aceleración cardíaca intensa que cualquiera de nosotros podría interpretar como me va a dar un paro cardíaco, ¿no? Me voy a morir. Me voy a morir. Entonces, evidentemente, lo que hago es ir a los médicos especialistas en cardiología. Pero también puede darse la somatización, ¿no? Y la somatización hace referencia a cuando, por ejemplo, la carga del estrés del entorno, digamos, se asimila en el cuerpo. Entonces, tienes contracturas, tienes tensión muscular, tienes alteraciones gastrointestinales, tienes cefaleas, tienes un cóctel de malestares que, incluso sin llegar a ser graves, al ser constantes o crónicos, generan bastante perturbación y sufrimiento. A la persona, ¿no? Y llega cansado, desgastado, como que no quiere hacer nada. Y encima si hace poco ejercicio, peor me supongo que debe ser, ¿no? Aquí va otro punto, ¿no? Mira, estamos hablando de este tema, ya me quedó clarísimo. Creo que el público también nos ha quedado claro lo que es ansiedad, hasta qué punto puede llegar, internalizar, externalizar a partir de género o sexo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿O cuáles serían las primeras acciones si una persona está empezando a experimentar ansiedad, con aquellas que de pronto conocemos a alguien que está viviendo eso y que no lo puede controlar? ¿Cómo entrar a acudir? Porque puede ser que hayan personas que reconocen que tienen ansiedad, pero no quieren pedir ayuda. Sí. O tienen miedo a que la gente los vea mal o les dé pena o vergüenza. O sea, ¿qué se podría hacer en estos casos? ¿Qué acciones, recomendaciones o a quién debemos acudir con el tema de la ansiedad? Para resolver un problema en general, primero tenemos que identificar que tenemos un problema, ¿no? Y en salud mental es importantísimo que yo pueda reconocer que algo en mi vida no está yendo como yo desearía que vaya. Claro que muchas cosas que no van como yo quisiera que vaya tienen que ver con el contexto, ¿no? Con la situación en la que atravieso, pero también tiene que ver con cómo yo respondo a ese contexto. En ese sentido, una primera estrategia siempre es hablar de esto con alguien. Y cuando te digo hablar de esto con alguien, no me refiero a que esa persona deba resolver tu problema, sino que esa persona puede escucharte. El ser humano o las personas sentimos cosas muy agradables cuando hablamos de lo que nos pasa con otro. Hay muchas personas que no están muy acostumbradas a esto, ¿no? Que suelen guardárselo, suelen reprimirlo, y eso, aunque aparentemente refleja una especie de valentía, en realidad lo que está encapsulando es un sufrimiento permanente. Entonces, lo primero es hablar con alguien. Hay que hablar con alguien, hay que tratar de sacar, entre comillas, eso que nos está generando perturbación. Me lastima, me hiere, me quema, dice. Exacto, ¿no? Y luego de eso, de repente, sería importante también poder buscar ayuda profesional. Ahora, evidentemente la ayuda profesional puede ser muy diversa. Puede ser de repente que puedas acudir a un centro especializado de salud mental del Ministerio de Salud, puedes acudir a una clínica privada, puedes llamar a un teléfono de ayuda, el MINSA tiene el 113, el Salud tiene el 107, pero de alguna forma es importante que puedas conectar con personas que tienen cierta especialidad en el tema, porque lo que pasa después es algo problemático. Las personas a veces buscan en redes sociales, ponen en Google, tengo esto, ¿qué sale? Cáncer. O siempre Google o... A ChatGPT, a la IA. ¿No? Y muchos nos hemos acostumbrado, digo nos hemos porque a veces conversar con la IA puede ser bastante divertido. Sí, tienes razón lo que tú tienes, ¿ah? Tienes Sí. muchísima razón. No. Y la IA sobre todo es muy condescendiente. La IA no siempre va a buscar que te sientas bien, y eso en los problemas de ansiedad a veces puede ser un problema, porque para abordar un problema de ansiedad llega un momento en que tienes que sentir malestar, pero un malestar limpio.
¿no? Un malestar limpio. Es decir, un malestar limpio es un malestar que es justo, que es natural, ¿no? Como frustrarse. Por ejemplo, como frustrarte, pero te pongo un ejemplo concreto en un problema de ansiedad de fobias específicas. Una persona que siente, por ejemplo, miedo de repente a los gatos, que te puse el ejemplo hace rato, ¿no? ¿Qué pasa? Si un gato se acerca, yo voy a comenzar a sentir activación en mi cuerpo. Entonces lo que la persona básicamente hace es, ok, mi cuerpo no me está gustando cómo se está poniendo cuando se acerca el gato, lo que hago es me voy, me retiro. O de repente comienzo a tomar algún tipo de medicamento porque quiero reducir la intensidad. Ambas estrategias, aunque me ayudan a aliviarme, no me permiten solucionar el problema. Paradójicamente, muchos problemas de ansiedad se resuelven exponiéndote, contactando con aquello que te genera malestar sin que tú evites. Evidentemente eso te va a generar, repito, malestar, pero mientras se dé un contexto de cuidado profesional y controlado, vas a poder llevarlo bien y finalmente te vas a deshacer de ese problema. Interesante. Entonces, y es curioso porque a veces creemos que no, depende de mí, pensamiento positivo, negativos y esas cosas. No funciona acá. Te diría que a algunas personas le puede funcionar, pero siempre el componente cambio es el comportamiento, es decir, cómo yo actúo frente al estímulo. La conducta y luego la acción y luego el sentir y el pensar. Entonces. Exacto. Es más común que la persona que intente pensar en positivo, se quede en eso, en pensamientos, ¿no? Y no trascienda su forma de abordar. Pero es más efectivo si esa persona no solo lo piensa, sino también ejecuta un comportamiento, en este caso incompatible a la ansiedad, para que pueda resolverlo. Me ha encantado eso que he dicho, ese malestar limpio. Entonces, estos problemas, en este caso que estamos hablando de la ansiedad, tiene que pasar ese malestar limpio que creo que de alguna forma, como cualquier proceso de dolor o frustración, nos va a enseñar y vamos a fortalecer el repertorio del aprendizaje, ¿no? Entonces, qué interesante lo que nos estás comentando y de verdad qué fructífero también ahora reconocer que no todo es ansiedad. Es parte del ser humano, es inherente, puede llegar formas de cómo se aprende, cómo se mantiene y lo paradójico que ahorita estamos llegando como una conclusión es que para poder solucionar el problema de la ansiedad o la ansiedad, pero como problema es que hay que más bien exponerse a ella, enfrentarlo, aceptarla, ¿no? Totalmente, hay que acercarnos a la ansiedad siempre con cuidado, con la orientación y recomendación de un profesional y es lo mejor que podemos hacer, realmente. Oye, qué encantadísimo y ahorita ya me llevo más claro y creo que también el público definitivamente. Y mira, Albert, ya estamos llegando ya a esa parte interesante y más bien ha sido grato haber compartido contigo y más bien esta exposición justamente porque también estar en cámara a veces es un poquito también medio ansioso y luego, como tú dices, es un malestar también limpio, ¿va? Entonces, gracias a ustedes que han compartido y nos siguen en las redes sociales. Recuerden de que Análisis con Calle lo pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram, TikTok y la plataforma YouTube el episodio completo y también para que puedan saber un poco más de lo que hace Albert en su trabajo y la importancia de la salud mental. Pero, hay que recordar algo muy importante. No todo es ansiedad, no todo es un problema. Y bueno, como te estábamos conversando y hablando, gracias por este espacio que hemos compartido de la importancia de la ansiedad. Reconocemos que la ansiedad es buena en el ser humano, ¿verdad? Es buena en el ser humano. Es una respuesta natural. Es natural. Sí. Y todos vivimos con ella. Pero cuando se vuelve un problema hay que pedir ayuda, hay que reconocer. Y lo paradójico, ¿no? Que hay un malestar limpio de que cuando hay que afrontarla, hay que dar la cara. Encarar como buenos peruanos que somos. Esto es justamente lo que buscamos en este podcast en salud mental, que la población pueda un poquito sacar esos mitos o malas ideas porque a veces nos llevan a actuar y o bien hace daño al ser humano. Entonces, de que vayamos muy bien informados y sobre todo tengamos en cuenta de que no todo es psicológico, que en realidad son pequeñas cosas que, claro, si llega un momento a pasar los límites del ser humano, requieren ayuda profesional. Albert, ¿algún mensaje especial que le quieras compartir al público en este tema o en general? Adelante, te estamos escuchando. Bueno, decirles que tratemos siempre de tener información compartida por profesionales. Creo que hablar de salud mental es un derecho, no lo veamos como una obligación, como un derecho y creo que espacios como este y también otros que cada uno de nosotros podemos consultar en la parte privada o en los servicios públicos también son buenos. Y una recomendación final sería aprendamos o tratemos o hagamos el esfuerzo de poder conversar de lo que nos pasa con alguien. Créanme que es muy liberador y es el primer paso para descubrir cosas maravillosas. Bien, esto gracias Albert, gracias a la de Siempre Burger y a Centro Laboratorio Vietes que hacen este proyecto que sea posible. Y recordemos, hay que empezar a dar ese primer paso, un primer paso que puede cambiar nuestra vida, la del entorno y las personas que más queremos. Esto fue Análisis con Calle y nos estaremos viendo en el próximo episodio.